Si este mensaje lo encuentra entre el 27 y el 28 de febrero, no es casualidad. Y antes de que piense que exagero, permítame decirle algo que puede sonar incómodo. El tiempo no es lo que le está frenando. Nunca lo fue. Lo que le frena es la forma en que ha aprendido a mirar el tiempo. Le cuento algo breve. Hace unos años, un hombre de 57 años me escribió un mensaje sencillo. Decía, ya es tarde para mí. No hablaba de enfermedad. No hablaba de dinero. Hablaba de un sueño que había guardado durante más de 20 años. Siempre encontraba una razón para esperar. Que los hijos crecieran. Que el trabajo mejorara. Que el miedo pasara. Pero el miedo nunca pasó. Y el tiempo siguió avanzando. O al menos eso creía él. Lo curioso es que no fue un lunes ni un 1 de enero lo que lo hizo cambiar. Fue un 28 de febrero. El último día del mes más corto del año. Me dijo algo que no olvido, sentí que el mes se acababa antes de empezar. Como si el tiempo se comprimiera. Y en ese momento entendió algo que casi nadie entiende a tiempo, no es que el tiempo se esté acabando. Es que la decisión está esperando. Febrero es el único mes que no completa como los demás. Es más corto. Termina antes. Y el 27 y el 28 son su frontera final. Son días de cierre comprimido. Son días donde lo que usted no decide, se arrastra. Tal vez usted ha dicho frases como, ya no tengo la edad, mi momento pasó, ahora es diferente, es mejor no mover nada. Y suenan razonables. Son frases que parecen prudentes. Pero hay algo que casi nadie le explicó, el tiempo cronológico no es el tiempo de alineación. Usted puede pasar 20 años esperando el momento perfecto. Y no ocurre nada. Y puede tener un instante de claridad. Y todo empieza a moverse. Aquí viene la afirmación que rompe la creencia común. No es el deseo lo que cambia su vida, es la coherencia interna. Y la coherencia no depende de la edad. Muchas personas creen que la vida se organiza desde afuera hacia adentro. Primero cambia la circunstancia, después cambia la emoción. Pero la física moderna, incluso en su interpretación más sencilla, nos muestra algo diferente. El observador influye en lo que observa. No porque tenga poderes mágicos, sino porque la forma en que usted interpreta una situación determina las decisiones que toma, y esas decisiones crean resultados distintos. Dicho en palabras simples, la realidad no responde a lo que usted quiere en secreto. Responde a lo que usted sostiene de manera constante. Si usted dice que quiere paz, pero vive en tensión constante, su cuerpo actúa desde la tensión. Si dice que quiere avanzar, pero internamente cree que ya es tarde, cada oportunidad que aparece será filtrada por esa creencia. No porque el universo lo castigue, sino porque su sistema nervioso protege lo que considera seguro, aunque sea pequeño. Por eso estos días, 27 y 28 de febrero, tienen un significado distinto. No porque haya una energía mágica en el calendario, sino porque el mes más corto del año nos recuerda algo que evitamos mirar: el tiempo no es infinito. Y cuando el tiempo parece más corto, la claridad puede volverse más fuerte. Quizás usted no suele ver este tipo de mensajes. Quizás incluso duda mientras escucha. Y eso está bien. No le hablo a la parte que duda. Le hablo a la parte suya que decidió quedarse escuchando hasta aquí. Hay un punto en la vida, muchas veces después de los 45, donde la pregunta deja de ser ¿qué puedo lograr? Y pasa a ser ¿qué quiero sostener de aquí en adelante? No es ambición juvenil. Es coherencia madura. Y aquí está la ley que casi nadie le enseñó: mientras usted no decide internamente, vive en posibilidad. Cuando decide con coherencia, la realidad empieza a reorganizarse alrededor de esa decisión. No se trata de repetir frases positivas. No se trata de imaginar sin actuar.
Se trata de alinear pensamiento y emoción de forma honesta. Cuando su mente dice, quiero, pero su emoción dice, tengo miedo, el cuerpo entra en conflicto. Cuando pensamiento y emoción se alinean, el conflicto baja. Y cuando el conflicto baja, usted percibe opciones que antes no veía. Eso no es misticismo. Es funcionamiento humano básico. El 27 y el 28 de febrero no son días para prometer grandes cambios. Son días para observar qué ha estado postergando. Son días para preguntarse, con calma, ¿estoy esperando que el tiempo me dé permiso? Porque el tiempo no da permiso. El tiempo solo avanza. Y febrero, siendo el mes más corto, nos lo recuerda con más fuerza. Tal vez la verdadera pregunta no es cuánto tiempo queda. Tal vez la pregunta es si está dispuesto a mirar su vida sin la excusa del calendario. Si este mensaje le encontró exactamente ahora, entre el 27 y el 28 de febrero, no lo tome como algo místico. Tómelo como un espejo. Un espejo que le muestra que no es tarde, si usted deja de esperar que el tiempo haga el trabajo que solo la coherencia puede hacer. Y esto apenas es el comienzo. Si usted sigue aquí, después de escuchar que el tiempo no es el verdadero problema, entonces entramos en el primer elemento central de todo esto, el observador. Durante muchos años se enseñó que la realidad era algo fijo, independiente de quien la miraba. Pero en 1927, en la quinta conferencia Solvay en Bruselas, los físicos más importantes del mundo se reunieron para discutir algo que cambió esa idea para siempre. Allí estaban Albert Einstein, Niels Bohr, Werner Heisenberg y otros científicos que estaban intentando entender un fenómeno extraño descubierto pocos años antes, el comportamiento de las partículas subatómicas. En 1801, Thomas Young había realizado el famoso experimento de la doble rendija con luz. Más de un siglo después, cuando ese experimento se repitió con electrones, ocurrió algo sorprendente. Cuando nadie observaba por cuál rendija pasaba la partícula, se comportaba como onda, generando un patrón de interferencia. Pero cuando se medía por dónde pasaba, se comportaba como partícula. El simple acto de medir cambiaba el resultado. No significa que la mente humana tenga poderes mágicos sobre el universo. Significa algo más sencillo y más profundo. El acto de observar influye en el fenómeno observado. Llevemos esto a un lenguaje cotidiano. Usted no vive los hechos de manera pura. Vive su interpretación de los hechos. Y su interpretación influye en lo que hace después. En 1998, el psicólogo Martin Seligman publicó estudios sobre el concepto de indefensión aprendida. Personas que, después de experiencias repetidas de fracaso o dolor, comenzaban a creer que nada de lo que hicieran cambiaría su situación. Aunque las condiciones externas cambiaran, su conducta seguía siendo pasiva. ¿Por qué? Porque su interpretación del pasado había definido su forma de observar el presente. Aquí empieza la conexión con lo que hablamos antes. Muchas personas mayores de 45 años no están limitadas por la edad. Están limitadas por la interpretación acumulada de su historia. Ya lo intenté. Eso no es para mí. Siempre termina igual. No son hechos. Son lecturas del pasado convertidas en filtros. Y el filtro decide lo que usted ve. Imagine dos personas que pierden una oportunidad laboral. Una piensa, esto confirma que ya no tengo espacio. La otra piensa, tal vez necesito ajustar mi enfoque. El hecho es el mismo. El resultado futuro será distinto. No porque el universo tenga favoritos, sino porque la observación interna genera decisiones distintas. Cuando la física moderna habla del colapso de la función de onda, se refiere a que una partícula puede existir en múltiples estados posibles hasta que ocurre una medición. En términos simples, hay varias posibilidades hasta que se define una. En la vida cotidiana ocurre algo parecido. Mientras usted no define internamente una postura, vive en una mezcla de posibilidades. Pero cuando define con claridad, su conducta empieza a alinearse con esa definición. Eso es coherencia. En 1991, investigadores comenzaron a estudiar con más profundidad la coherencia cardíaca.
se descubrió que cuando la respiración se regula y la emoción se estabiliza, el ritmo del corazón se vuelve más armónico. Y cuando el corazón entra en coherencia, el cerebro recibe señales más ordenadas. En palabras simples, cuando emoción y pensamiento dejan de pelear, el cuerpo entra en equilibrio. Y cuando el cuerpo entra en equilibrio, la percepción cambia. Esto no es espiritualismo vacío. Es fisiología básica. Si usted vive en tensión constante, su sistema nervioso opera en modo de amenaza. En modo de amenaza, el cerebro reduce la percepción de opciones. Se enfoca en sobrevivir, no en crear. Pero cuando la tensión baja, el cerebro amplía el campo de visión. Entonces volvemos al punto central, el observador no es pasivo. Usted no es solo alguien a quien le pasan cosas. Usted es alguien que interpreta lo que pasa, y esa interpretación influye en lo que hará después. Y eso, acumulado durante meses y años, define su trayectoria. Aquí entra el ejemplo que prometí. Una mujer de 52 años, que trabajaba en el mismo puesto desde hacía 18 años, sentía que ya no tenía espacio para crecer. No era una cuestión de capacidad. Era una convicción interna, es tarde para empezar algo nuevo. En una conversación, le pedí que describiera su situación como si fuera otra persona observando desde afuera. Cuando cambió la forma de describir su historia, algo simple ocurrió, dejó de decir estoy atrapada, y comenzó a decir estoy estable pero inquieta. Esa diferencia de palabras cambió su percepción. Meses después, no cambió de país ni hizo algo radical. Solo pidió una formación adicional dentro de su empresa. Ese pequeño movimiento no fue producto de magia. Fue producto de una nueva observación. El hecho externo no cambió de inmediato. Cambió la forma de mirarlo. Y esa mirada abrió una puerta. Esto conecta directamente con el 27 y el 28 de febrero. El mes más corto del año tiene menos días. Es una metáfora clara. Cuando el tiempo parece comprimido, se hace evidente lo que usted ha estado evitando mirar. Si usted observa su vida como una lista de errores acumulados, el cierre del mes genera presión. Pero si la observa como un punto de definición, el cierre del mes genera claridad. No es el calendario el que crea el cambio. Es la conciencia del límite. En psicología conductual se sabe que los plazos aumentan la acción. No porque la persona tenga más capacidad, sino porque la mente reacciona ante la percepción de cierre. Febrero, al ser más corto, intensifica esa percepción. Y aquí está la base firme de lo que estamos diciendo: el cambio no empieza con una oportunidad externa. Empieza con una redefinición interna del observador. Usted puede seguir mirando su historia como prueba de que ya es tarde. O puede mirarla como evidencia de experiencia acumulada. Puede ver los años como desgaste. O puede verlos como criterio. El fenómeno físico nos enseñó que observar cambia el resultado. La psicología nos enseñó que interpretar define conducta. La fisiología nos enseñó que coherencia amplía percepción. La pregunta ahora no es si la realidad puede cambiar. La pregunta es desde qué lugar la está observando usted en estos días finales de febrero. Porque el mes más corto termina pronto. Y cuando termina, lo que usted decidió observar se convierte en la base del próximo ciclo. No es cuestión de creer. Es cuestión de mirar diferente. En la parte anterior entendimos algo fundamental: no es el hecho lo que define su vida, sino la manera en que usted lo interpreta. Vimos que el observador influye en el resultado porque su forma de mirar determina sus decisiones. Ahora vamos un paso más profundo. Porque observar no es suficiente. Hace falta algo más fuerte y más estable: coherencia interna. La mayoría de las personas cree que manifestar algo significa desearlo con intensidad. Pero el deseo por sí solo no cambia nada. Usted puede querer tranquilidad, pero si por dentro vive en preocupación constante, su cuerpo responde a la preocupación. Puede querer avanzar, pero si siente miedo todo el tiempo, su conducta será cautelosa. No es falta de voluntad. Es falta de alineación. Aquí entra el segundo elemento temático: la coherencia entre pensamiento,
emoción y acción. Cuando hablamos de coherencia no hablamos de perfección. Hablamos de congruencia. Es decir, que lo que usted piensa, lo que siente y lo que hace no estén en conflicto permanente. Le explico de forma sencilla. Su cerebro genera ideas. Su cuerpo genera sensaciones. Y sus decisiones surgen de la combinación de ambas cosas. Si su mente dice, quiero cambiar, pero su emoción dice, esto es peligroso, el resultado es inmovilidad. Ese conflicto interno produce tensión. Y la tensión consume energía. En estudios sobre estrés realizados desde la década de 1980, se observó que cuando una persona permanece en estado de alerta constante, el sistema nervioso simpático se mantiene activado. Eso significa que el cuerpo se prepara para defenderse. En ese estado, el organismo prioriza sobrevivir, no crear. Se reduce la capacidad de reflexión amplia. Se toma decisiones desde la precaución extrema. Ahora imagine que alguien desea mejorar su situación financiera, pero cada vez que piensa en invertir, cambiar de trabajo o iniciar algo nuevo, siente angustia. Esa angustia envía una señal al cerebro, esto no es seguro. Entonces, aunque externamente diga que quiere avanzar, internamente su sistema actúa para mantenerlo en lo conocido. Eso es incoherencia. La coherencia ocurre cuando pensamiento y emoción transmiten el mismo mensaje. Cuando usted no solo dice que quiere algo, sino que siente estabilidad al pensar en ello. Cuando la idea de avanzar no genera pánico, sino determinación tranquila. Investigaciones sobre regulación emocional muestran que prácticas simples como la respiración consciente y la reflexión guiada pueden reducir la activación excesiva del sistema de alerta. Cuando la respiración se vuelve más lenta y profunda, el nervio vago se activa. El nervio vago ayuda a pasar del estado de amenaza al estado de equilibrio. En ese estado, la mente puede evaluar opciones con mayor claridad. No estamos hablando de energía invisible. Estamos hablando de funcionamiento biológico. Ahora conectemos esto con lo que hablamos sobre el observador. Usted puede decidir observar su vida de otra forma, pero si emocionalmente sigue sintiendo que todo cambio es peligroso, la transformación no se sostiene. Por eso la coherencia es clave. La mente propone, pero el cuerpo confirma. Hay otro concepto importante aquí, repetición interna. Cada vez que usted repite una idea sobre sí mismo, esa idea fortalece conexiones neuronales. Desde la neurociencia sabemos que las redes cerebrales se consolidan por uso frecuente. Si durante años usted repite, ya es tarde para mí, esa frase no es solo pensamiento, se convierte en patrón. Y el patrón guía conducta. La buena noticia es que los patrones pueden modificarse. No de un día para otro, pero sí de forma progresiva. Cuando usted introduce una nueva interpretación y la sostiene con emoción coherente, comienza a crear una red distinta. Por ejemplo, cambiar la frase ya es tarde por estoy en una etapa distinta parece pequeño. Pero esa nueva formulación reduce la carga negativa. No niega la realidad de la edad, pero cambia el significado. Y el significado es lo que dirige las decisiones. Recordemos que estamos en los días finales del mes más corto del año. El 27 y el 28 de febrero no son especiales por superstición. Son especiales porque simbolizan cierre rápido. Cuando algo termina antes de lo habitual, nos obliga a mirar con más atención. Y aquí aparece una pregunta directa, ¿está usted en coherencia con lo que dice querer antes de que el mes termine? No le estoy pidiendo que haga un cambio radical. Le estoy invitando a revisar si sus pensamientos y emociones están trabajando juntos o en contra. Piense en esto con calma. Si usted desea tranquilidad, pero cada noche repasa errores pasados con culpa, hay incoherencia. Si desea avanzar, pero evita cualquier decisión incómoda, hay contradicción. La coherencia empieza con honestidad. En estudios sobre toma de decisiones se ha observado que cuando una persona identifica claramente su valor principal, su capacidad para decidir mejora. ¿Por qué? Porque el criterio se vuelve estable. No se trata de reaccionar a cada circunstancia, sino de actuar desde una dirección definida. Eso es coherencia práctica.
En estos últimos días de febrero, puede hacer algo muy simple. Preguntarse, ¿qué estoy sosteniendo de manera constante? No lo que deseo en teoría. Lo que sostengo en mi diálogo interno diario. La realidad no cambia solo porque usted la imagine distinta. Cambia cuando su conducta cambia. Y su conducta cambia cuando pensamiento y emoción dejan de estar en guerra. Si este contenido le está ayudando a mirar con más claridad, le pido algo sencillo. Presione el botón de me gusta para que este mensaje llegue a más personas que también están reflexionando en estos días finales del mes. Suscríbase al canal si desea continuar este proceso conmigo, porque en la próxima parte vamos a hablar sobre cómo definir una decisión interna antes de que el ciclo termine. Y deje en los comentarios una frase que marque su intención. Puede escribir, elijo coherencia antes de que febrero termine. Esa frase no es un ritual mágico. Es un recordatorio público de su decisión. Porque cuando usted declara con claridad lo que decide sostener, empieza a crear estabilidad interna. El 27 y el 28 de febrero están aquí para recordarle que el tiempo no es su enemigo. La falta de coherencia sí puede serlo. Y todavía está a tiempo de alinear lo que piensa, lo que siente y lo que hace antes de que el mes más corto del año llegue a su fin. En la parte anterior comprendimos que no basta con mirar diferente. Tampoco es suficiente desear con fuerza. Lo que realmente cambia la dirección de una vida es la armonía entre lo que usted piensa, lo que siente y lo que hace. Cuando esas tres dimensiones dejan de pelear, surge estabilidad interna. Ahora vamos al tercer elemento temático, que es la decisión consciente y el colapso de la posibilidad. Hasta este momento hemos hablado del observador y de la coherencia. Pero existe un punto aún más determinante, la definición interna. Mientras usted no define algo con claridad, permanece en un estado de ambigüedad. Y la ambigüedad mantiene su energía dispersa. En física, cuando se habla de estados posibles antes de una medición, se describe una situación donde varias opciones existen al mismo tiempo. Cuando ocurre la medición, el sistema adopta una forma concreta. No necesitamos entrar en detalles técnicos. Lo importante es la idea central, mientras no se define, todo es potencial. Cuando se define, se concreta una dirección. En la vida cotidiana pasa algo parecido. Si usted dice, quizás cambie, tal vez más adelante, veré qué ocurre, permanece en una zona indefinida. Esa zona no es mala, pero tampoco produce movimiento claro. La mente humana funciona mejor cuando tiene una referencia estable. Muchos adultos después de los 45 años viven en una etapa de evaluación. Miran atrás y analizan decisiones pasadas. Miran adelante y sienten incertidumbre. Y en ese proceso quedan en pausa. No avanzan, pero tampoco retroceden. Permanecen en espera. El problema no es la espera en sí. El problema es cuando la espera se convierte en hábito. La decisión consciente no significa actuar de inmediato de forma impulsiva. Significa establecer internamente una dirección firme. Es una postura interior que ordena el comportamiento futuro. Por ejemplo, una persona puede decir, voy a cuidar mi salud. Esa frase es general. Pero cuando define internamente, a partir de ahora, mi descanso es prioridad, algo cambia. No necesita hacer 10 cambios en un día. Solo necesita una orientación clara. Esa claridad influye en pequeñas acciones diarias. La mente humana necesita consistencia. Estudios sobre motivación muestran que cuando una persona define un compromiso específico, aumenta la probabilidad de mantener conductas alineadas con ese compromiso. No porque tenga más fuerza de voluntad, sino porque reduce la indecisión. La indecisión consume energía mental. Cada vez que usted se pregunta lo mismo sin resolverlo, gasta atención. Y la atención es limitada. Volvamos al cierre de febrero. El 27 y el 28 no son solo fechas. Son frontera. El mes más corto del año nos enfrenta con la sensación de final rápido. Y cuando algo termina pronto, la mente se vuelve más consciente de lo pendiente. Si usted deja pasar estos días sin definir nada,
el nuevo ciclo comenzará con la misma indefinición. Pero si utiliza este cierre como punto de determinación, el próximo mes inicia con dirección. Ahora bien, definir no significa controlar todo. Significa elegir postura frente a lo que venga. Existe otro aspecto importante: identidad. Cuando una persona dice, soy así, está estableciendo un límite. Esa frase crea estructura interna. Si dice, soy alguien que ya no cambia, su conducta seguirá esa línea. Pero si redefine su identidad como, soy alguien que aprende en cualquier etapa, amplía sus posibilidades. La identidad no es algo fijo. Se construye con narrativa interna repetida. En investigaciones sobre cambio de comportamiento se observa que cuando alguien adopta una identidad nueva, aunque sea de forma gradual, sus decisiones empiezan a adaptarse a esa identidad. No es magia. Es coherencia entre autoconcepto y acción. Entonces, el tercer elemento no es solo decidir qué hacer. Es decidir quién quiere ser a partir de ahora. Eso puede parecer grande, pero puede empezar con algo simple. No necesita reinventar su vida. Puede comenzar con una afirmación honesta como, quiero ser una persona que no pospone lo importante. Esa declaración crea dirección. Conectemos todo. Primero entendimos que la forma de observar influye en la experiencia. Luego vimos que pensamiento y emoción deben estar alineados para que el cuerpo no entre en conflicto. Ahora comprendemos que sin una definición clara, todo queda en intención difusa. Observación sin coherencia produce duda. Coherencia sin decisión produce inmovilidad. Decisión consciente integra ambas cosas. En estos últimos días de febrero, puede hacer un ejercicio sencillo. No es complicado. No requiere ritual. Solo honestidad. Pregúntese, ¿qué estoy dispuesto a definir antes de que termine el mes? No piense en algo enorme. Piense en algo realista y significativo. Tal vez definir un límite en una relación. Tal vez establecer un horario fijo para algo que ha estado postergando. Tal vez dejar de repetir una frase que le limita. La clave es que la definición sea clara. Sin ambigüedad. Sin tal vez. Cuando la definición es clara, su mente deja de debatir. Y cuando la mente deja de debatir, la energía se concentra. Concentración no significa tensión. Significa dirección. Recuerde que el tiempo no es enemigo. La dispersión sí puede serlo. Cuando usted vive dividido entre opciones no definidas, el avance se vuelve lento. Cuando establece rumbo, incluso pequeños pasos adquieren sentido. El 27 y el 28 de febrero pueden ser simplemente 2 días más. O pueden convertirse en el punto donde usted decide dejar de vivir en posibilidad indefinida y comenzar a vivir desde elección consciente. Nadie puede tomar esa decisión por usted. Ningún mensaje puede hacerlo en su lugar. Pero sí puede recordarle que todavía está dentro del mes más corto del año. Y que antes de que termine, tiene oportunidad de establecer una postura interna distinta. No necesita garantías externas. Necesita claridad interior. Si ha llegado hasta aquí, no es por curiosidad superficial. Es porque algo dentro de usted reconoce que ya no quiere seguir igual. Y esa es la señal más importante. Porque cuando el observador cambia, cuando pensamiento y emoción se armonizan, y cuando la decisión se vuelve firme, la trayectoria comienza a modificarse. No de forma espectacular, sino constante. Febrero termina pronto. Pero su capacidad de definir dirección no tiene fecha de vencimiento. Lo que decida ahora puede convertirse en la base silenciosa del próximo ciclo. En la parte anterior entendimos que no basta con mirar distinto ni con sentir alineación. También vimos que es necesario establecer una determinación clara antes de que el ciclo termine. Ahora entramos en el cuarto elemento temático, que es la responsabilidad consciente y la integración del nuevo rumbo en la vida diaria. Hasta aquí hablamos del observador, de la armonía interna y de la definición personal. Pero hay algo que sostiene todo lo anterior, la responsabilidad madura. No se trata de culpa.
No se trata de reproches. Se trata de reconocer que, a partir de cierto punto de la vida, nadie puede dirigir su trayectoria más que usted. Después de los 45 años, muchas personas comprenden algo profundo, ya no están construyendo solo metas, están construyendo significado. Y el significado no surge de lo que otros esperan, sino de la coherencia entre valores y conducta. La responsabilidad consciente significa aceptar que su estado actual no es producto exclusivo de factores externos. ¿Existen circunstancias? Sí. ¿Existen límites reales? Sí. Pero dentro de esos límites, siempre hay margen de elección. Y ese margen es más amplio de lo que suele creerse. La ciencia del comportamiento humano muestra que, aunque no podamos controlar todo lo que sucede, sí podemos elegir nuestra respuesta. Viktor Frankl, psiquiatra que sobrevivió a condiciones extremas en la década de 1940, escribió que entre el estímulo y la respuesta existe un espacio. En ese espacio está la libertad de elegir. No es una idea poética. Es una observación profunda sobre la naturaleza humana. La responsabilidad consciente consiste en ocupar ese espacio en lugar de reaccionar de manera automática. Cuando usted actúa de forma automática, repite patrones. Cuando actúa desde elección deliberada, crea dirección nueva. Esta diferencia es esencial. Durante años, la mente aprende respuestas rápidas para ahorrar energía. Es un mecanismo natural. Sin embargo, lo automático no siempre es lo más conveniente. Si la reacción inmediata es evitar, postergar o desconfiar, esa respuesta se consolida como hábito. Y el hábito, con el tiempo, define destino. La integración del nuevo rumbo implica sustituir reacciones inconscientes por respuestas elegidas. Esto requiere atención constante. No es un evento único. No ocurre una vez y termina. Es un proceso diario. En los días finales de febrero, cuando el mes más breve está por concluir, la sensación de cierre puede provocar inquietud. Esa inquietud no es negativa. Es señal de conciencia. Significa que usted percibe el paso del tiempo con mayor claridad. Y cuando el tiempo se vuelve evidente, la pregunta por la responsabilidad se vuelve inevitable. ¿Qué está sosteniendo como excusa? ¿Qué ha justificado durante demasiado tiempo? ¿Qué decisión definió en la parte anterior y ahora necesita ser respaldada con acción coherente? Responsabilidad no es exigencia excesiva. Es compromiso honesto. La mente humana tiende a buscar seguridad. Pero la seguridad absoluta no existe. Lo que sí existe es estabilidad interna. Y esa estabilidad se construye cuando usted cumple consigo mismo lo que define como importante. Cuando una persona establece una decisión interna y luego actúa de acuerdo con ella, su autoconfianza aumenta. No porque el resultado sea perfecto, sino porque se fortalece la percepción de coherencia personal. Esa percepción tiene impacto directo en la autoestima. Diversos estudios en psicología han demostrado que la autoestima saludable no surge de elogios externos, sino de la congruencia entre valores y conducta. Cuando usted hace lo que considera correcto, incluso en pequeña escala, refuerza su identidad. Y aquí aparece un punto clave: identidad consolidada. En las partes anteriores hablamos de decidir quién quiere ser. Ahora hablamos de sostener esa identidad con hechos cotidianos. No con declaraciones grandiosas. Con actos simples pero constantes. Integrar un nuevo rumbo significa introducir pequeñas acciones alineadas con su decisión. Puede ser ajustar una conversación pendiente. Puede ser organizar su tiempo de forma distinta. Puede ser dejar de alimentar un pensamiento limitante. No es la magnitud lo que importa. Es la repetición. El cerebro aprende por repetición. Cada conducta repetida fortalece conexiones internas. Cada acción coherente reafirma su dirección. Así se construye estabilidad. En este momento, mientras se acerca el cierre del mes más corto del año, la invitación es clara: no permita que su definición quede en teoría. Permita que se traduzca en conducta visible. No necesita transformar todo en 48 horas. Necesita iniciar el proceso.
Porque el inicio crea impulso. La responsabilidad consciente también implica dejar de culpar al calendario. El tiempo no impide el cambio. La falta de acción sí puede hacerlo. Y acción no significa hacer mucho. Significa hacer lo necesario. Existe una diferencia entre movimiento y avance. Movimiento es estar ocupado. Avance es actuar en dirección definida. Usted puede pasar semanas en actividad constante sin acercarse a lo que decidió. O puede realizar una acción breve y estratégica que marque diferencia real. La madurez trae claridad sobre prioridades. Y las prioridades exigen disciplina tranquila. No se trata de presión intensa. Se trata de constancia serena. Si durante este mes ha estado reflexionando, observando, alineando pensamiento y emoción, ahora es momento de consolidar. Consolidar significa afirmar internamente, esto es lo que sostengo. Y luego demostrarlo con actos. El 27 y el 28 de febrero no volverán en este mismo contexto. El calendario seguirá, pero este punto específico de conciencia es único. Y la responsabilidad consiste en reconocer el valor de este instante. Cada ciclo trae oportunidad. Pero no todos los ciclos se encuentran a la persona preparada. Usted ha recorrido 4 etapas en este proceso: observar distinto, armonizar internamente, definir dirección y ahora asumir compromiso. Nada de esto requiere fe ciega. Requiere honestidad. La vida no cambia por inspiración momentánea. Cambia por integración progresiva. Integrar significa que su decisión no sea solo pensamiento. Que su coherencia no sea solo sensación. Que su observación no sea solo teoría. Significa que su día a día refleje lo que declaró como importante. Ese es el cuarto elemento. Y cuando febrero llegue a su fin, lo que quedará no será la emoción del mensaje. Será la estructura que usted haya comenzado a construir. Porque al final, no es el mes más corto lo que define el resultado. Es la responsabilidad que usted asume antes de que termine. Hemos recorrido un camino claro. Primero comprendió que no era el calendario el que lo limitaba, sino la forma en que lo interpretaba. Después entendió que pensar algo no es suficiente si el sentimiento va en dirección contraria. Más tarde vio que sin una definición firme todo queda en intención dispersa. Y finalmente asumió que ninguna decisión tiene fuerza real si no se respalda con compromiso diario. Ahora llegamos al cierre. Y este cierre no es solo el final de un mensaje. Es el final del mes más corto del año. El 27 y el 28 de febrero no son fechas místicas. Son un recordatorio silencioso de algo que suele evitarse: el tiempo no se detiene para que usted esté listo. El tiempo avanza aunque usted dude. Pero eso no significa que esté en desventaja. Significa que cada instante tiene valor. Si algo quedó claro en todo este proceso es que la vida no cambia por azar. Cambia cuando usted deja de actuar desde el hábito y comienza a actuar desde conciencia. Cambia cuando deja de repetir frases que lo reducen y comienza a sostener ideas que lo expanden. Cambia cuando su mente, su emoción y su conducta caminan en la misma dirección. No necesita esperar un año nuevo. No necesita una señal externa espectacular. Necesita claridad interior. Tal vez durante mucho tiempo creyó que ya no era momento. Que la etapa adecuada pasó. Que las circunstancias no eran favorables. Pero lo que realmente lo detenía no era la edad, ni el entorno, ni la falta de oportunidad. Era la falta de alineación y decisión. A lo largo de estas partes entendió algo importante: mientras no define su postura interna, permanece en un estado indefinido. Y lo indefinido se convierte en repetición. Cuando establece una dirección clara y la respalda con acciones concretas, incluso pequeñas, comienza a crear estructura nueva. La transformación real no ocurre en público. Ocurre en silencio. Ocurre cuando usted decide no volver a decir después. Ocurre cuando deja de justificar lo que sabe que necesita cambiar. Ocurre cuando su palabra interna se vuelve más fuerte que su miedo.
Febrero termina pronto. Y con él se cierra un ciclo breve pero intenso. No porque el calendario tenga poder propio, sino porque el límite despierta conciencia. Cuando algo está por concluir, la mente se vuelve más lúcida. Esa lucidez es una oportunidad. No le estoy diciendo que su vida dará un giro radical mañana. Le estoy diciendo que si hoy consolida su coherencia, su dirección futura será distinta. No por magia. Por constancia. El tiempo no premia a quien espera. Responde a quien se posiciona. Y posicionarse no es gritar, ni imponerse, ni prometer en exceso. Es actuar con serenidad desde una decisión firme. Quizás nadie alrededor note inmediatamente el cambio que usted inició. Pero usted lo sabrá. Sabrá que dejó de reaccionar por costumbre. Sabrá que dejó de mirar el pasado como sentencia. Sabrá que eligió una postura diferente antes de que el mes más corto del año llegara a su fin. Eso es madurez consciente. La verdadera pregunta ahora no es qué hará mañana. La pregunta es qué sostendrá a partir de hoy. Porque lo que sostiene de forma constante define su rumbo. Si al comenzar este mensaje pensaba que el tiempo era su enemigo, ahora sabe que no lo es. El tiempo simplemente avanza. Lo que marca la diferencia es cómo usted se coloca frente a él. Y aquí está la reflexión final que quiero que conserve: no es la cantidad de años lo que determina su próxima etapa, es la calidad de la decisión que toma antes de que el ciclo cambie. Cuando febrero termine, el calendario seguirá su curso. Pero usted no será exactamente el mismo si ha decidido integrar lo que comprendió aquí. Porque cuando el observador cambia, cuando la coherencia se fortalece, cuando la definición se consolida y cuando la responsabilidad se asume, la trayectoria se ajusta. No necesita convencer a nadie. Solo necesita mantenerse fiel a la dirección que eligió. El mes más corto del año está por cerrarse. Lo que haga con estos días es más importante que cualquier fecha especial. No porque el tiempo tenga poder sobre usted, sino porque usted tiene poder sobre su postura frente al tiempo. Y eso, más que cualquier circunstancia externa, es lo que define su siguiente capítulo.